Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos personalizar nuestro entorno para empezar a desarrollar páginas web. En videos anteriores he mostrado cómo poder, les he enseñado a veces que necesitamos utilizar algunas herramientas, como por ejemplo echar a andar una aplicacioncita en un servidor, utilizar un lenguaje de backend, en este caso va a ser PHP, o un servidor de base de datos que es MySQL. Normalmente para algunas otras prácticas he utilizado únicamente HTML, CSS y JavaScript, que es el lenguaje básicamente del cliente. Entonces estos pues no necesitan ninguna herramienta extra, únicamente teniendo un navegador web como lo sería Chrome, Firefox, Explorer, podemos utilizarlo. En este video les voy a enseñar dos maneras de cómo poder instalarla. Una va a ser instalando herramienta por herramienta, que la verdad es una opción que yo recomendaría mucho para saber también cómo y dónde está instalado cada herramienta. Otra de ellas es instalando una herramienta que ya viene con todas estas incluidas, que ya viene con SAM, viene con Apache, PHP, MySQL. Esta herramienta pues va a ser SAM, que es muy conocida y muy utilizada. Bueno, les voy a mostrar también bien cómo es el proceso para poder actualizar nuestras variables de entorno y que estas herramientas puedan estar disponibles en todo nuestro sistema. Abajo, de todas maneras, no se preocupen, vamos a utilizar el terminal, pero pues les voy a dejar todos los códigos abajo en la descripción para que ustedes puedan irlos revisando. Ya que andan por esa parte de la descripción, pues espero le puedan dar like al video, comentar qué tal les pareció, suscribirse al canal que me apoyan mucho, y pues activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Sin nada más, pues vamos a comenzar. Bueno, pues yo aquí tengo una distribución que en este caso voy a utilizar Linux Mint. Pues funciona para cualquier distribución que esté basada en Linux, precisamente basada en Debian, ya que pues los códigos que utilizamos pues son para distribuciones basadas en Debian. Vamos a abrir el terminal. Vamos a empezar primero que nada voy a checar si tiene alguna versión de PHP instalada. Por ejemplo, a ver la versión, vamos a ver PHP-version y no reconoce el comando, es decir que no tiene. Vamos a ver MySQL-version también y tampoco, por lo pronto tampoco aparece nada. Para empezar rápidamente lo que vamos a hacer es, bien, en nuestro terminal vamos a tipear lo siguiente. Vamos a empezar por la instalación de herramienta por herramienta y voy a empezar por instalar Apache. Así que para esto vamos a utilizar sudo apt install, sudo apt install Apache. En este caso va a ser su versión 2. Así que agregamos Apache 2, damos enter, nos pedirá nuestra contraseña de usuario, la escribimos, damos enter y empezará la instalación. Nos pedirá confirmación, damos que sí y damos enter. Bien, la instalación no debe demorar mucho, como máximo tal vez un minuto, depende de su conexión a internet. Pero bien, aquí ya estaría instalado. Para confirmar que está instalado Apache vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un navegador web. Voy a abrir Firefox. Ya que tengo abierto Firefox voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir localhost. Vamos a escribir localhost y damos enter. Como pueden ver me aparece esta página de bienvenida. Esto quiere decir que ya nos confirma que ya tenemos Apache instalado. Y como pueden ver, de este modo no tenemos que actualizar ninguna variable de entorno, ya que automáticamente nos lo hace al instalarlo. Como es un servidor, ese es un servidor web, tenemos algunas opciones que son interesantes. Una de ellas sería, por ejemplo, ahorita ya está iniciado. Cuando se instala, pues por defecto inicia el servicio. Pero nos puede ocurrir detenerlo. O sea, si nosotros queremos detener el servicio por X razón, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos que acceder con el siguiente comando: sudo etc diagonal init.d diagonal apache de la herramienta que vamos a detener, que sería Apache. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a detenerlo. Para esto cargamos el comando stop. Así que damos enter y con eso se detendría el servicio. Recargamos la página y como pueden ver ya no detecta ya no encuentra el servidor porque está detenido. Ahora, si nosotros queremos iniciarlo, pues tenemos el siguiente comando. Agregamos sudo diagonal etc diagonal init.d diagonal apache 2. Ahora lo que queremos es iniciarlo, así que cargamos start y de esta forma ya quedaría iniciado. Bien, ahora muchas ocasiones también necesitamos apagarlo y volverlo a encender, así que no es necesario agregar stop ni después start. Simplemente agregamos el siguiente comando: sudo diagonal etc diagonal init.d diagonal apache 2 y lo que necesitamos es reiniciarlo, así que agregamos restart
Así que con esto se apaga y se vuelve a encender. De esta forma ya tendríamos el servidor. Bien, entonces estas serían las operaciones básicas que tenemos para nuestro servidor Apache. Ahora voy a pasar con la instalación de PHP. Para la instalación de PHP pues es muy simple también. Agregamos el siguiente comando: sudo apt install php. Pero aparte de la herramienta PHP voy a instalar también otra librería que voy a utilizar para que se haga correcta la conexión con Apache. Sería libapache2-mod-php. Y también voy a instalar otra que es php-mysql. Esto también para hacer la conexión correcta con MySQL. Damos enter. Nos pedirá confirmación, damos que sí y damos enter nuevamente. Esperamos a que termine la instalación. Bien, en lo que se está ejecutando la instalación, les voy a mostrar dónde podemos empezar a crear ya nuestros proyectos. Ya tenemos Apache, donde se van a crear para poder ser ejecutados. Ok, si se dan cuenta, aquí viene este texto que dice que nosotros deberíamos reemplazar este archivo de var www.html index. Bien, entonces si nosotros nos vamos a esta dirección, entonces si yo me voy a la dirección de var, me voy a ir a la raíz que se encuentra en el directorio raíz, buscamos el directorio var, que se encuentra, aquí está. Luego me voy al directorio www y luego html, sería www y html. En este directorio nosotros vamos a poder estar creando nuestros proyectos. Si nosotros necesitamos crear un proyecto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a retroceder un nivel y vamos a abrir un terminal. Actualmente y por defecto pues este directorio está protegido. No podemos crear carpetas. Si nosotros nos vamos a HTML, doy a clic derecho, no me da la opción para poder crear folder. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo que hacer sudo chmod, agregamos 777-R de manera recursiva. Es para todos los archivos que hayan dentro y carpetas que hayan dentro. Y agregamos a HTML. Damos enter, nos pide nuestro password de usuario, se lo damos y con eso te quedaría listo. Así que nosotros damos clic aquí, clic derecho, ya podemos crear una carpeta. Así que vamos a crear un nuevo proyecto, por ejemplo. Voy a poner mi proyecto. Entonces si nosotros nos dirigimos ahora a localhost y agregamos diagonal mi proyecto, a ver cómo lo escribir, voy a renombrarlo, voy a quitar la mayúscula. Bien, sería mi proyecto. Vemos que aparece el directorio pero está vacío porque no tiene nada, así que nosotros podemos crear un archivo y podemos por ejemplo agregar, perdón, aquí no debe ser, voy a quitarlo, más lo voy a mover por acá. Abro mi proyecto y vamos a renombrarlo, vamos a agregarle como index.html. Ahorita si yo recargo ya me está reconociendo que hay un archivo HTML, pero no tiene ningún tipo de contenido. Si yo quiero agregarle contenido pues lo puedo abrir y empezar a editarlo. Obviamente podemos abrirlo con cualquier editor de texto, ¿verdad? Visual Studio Code, Sublime Text o el que ustedes tengan. Por ejemplo voy a agregar simplemente un H1 para corroborar mi proyecto. Guardamos el archivo y vamos a dar recargar y como pueden ver aquí tenemos mi proyecto. Así que de esta manera pues ya podemos agregar nuestras carpetas que necesitemos, los proyectos que necesitemos y empezar a crearlos. Bien, ahora vamos a ver si ya terminó la instalación de PHP. Bueno, aquí ya terminó la instalación de PHP y con eso tendríamos PHP instalado. Si nosotros agregamos php-version y aquí nos aparecerá que tiene la última versión que sería 3.4.3 y con eso tendríamos PHP. Ahora voy a pasar a la instalación de MySQL Server. Bueno, pues para la instalación ahora volvemos al terminal y vamos a tipear el siguiente comando: sudo apt install mysql-server. Damos enter, nos va a pedir confirmación también, damos que sí y iniciará la instalación. Esperamos a que termine. Bueno, pues una vez terminada la instalación ya tendríamos MySQL. Ahora ¿cómo podemos corroborar? Bueno, para ver si está instalado lo que voy a hacer es mysql-version y ahora aquí me aparece que tenemos la versión 8.0.23 para Ubuntu, ¿ok? De esta forma pues corroboramos que ya está. ¿Cómo podemos acceder para poder crear nuestra base de datos? Pues bueno, lo que podemos hacer es, ya sea que instalemos una herramienta gráfica, yo les recomendaría utilizar DBAver. Es una herramienta gratuita de código abierto, entonces les recomendaría utilizarla. Yo la utilizo, funciona muy bien, me gusta mucho para poder tener una herramienta gráfica. Pero si ustedes son amantes de la consola, pues pueden acceder a crear sus bases de datos pues desde la consola, MySQL-U. El usuario es root por defecto y no viene con contraseña. Y un P lo dejamos vacío.
Si tuviera contraseña, pues aquí le agregamos contraseña. Y si fuera otro usuario, pues le agregamos el nombre del usuario. En este caso es root por defecto. Y bueno, no tiene contraseña, lo dejo tal cual. Damos enter. Perdón. Ese es, lo escribí mal. MySQL-u. Ok. Y como pueden ver, bueno, lo tenemos que escribir como superusuario. Sudo MySQL-u root y la P, como no tengo contraseña, lo dejo vacío. Y pues acá ya estamos dentro de MySQL. Así que si nosotros, por ejemplo, agregamos el comando de show databases para ver qué base de datos tenemos, y vemos que pues son estas las bases de datos que están. Así que de esta forma ya tendríamos MySQL, PHP y un Apache, el servidor Apache, para poder empezar con diseño web. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a cerrar todo esto. Voy a pasar a desinstalar todo para empezar de nuevo con el siguiente proceso, que sería instalando SAM. Bien, entonces para la desinstalación voy a dar exit aquí. Bueno, primero que nada, para desinstalar Apache pues solo tenemos que agregar sudo apt remove apache 2, o podemos agregar también, mejor aún, purge apache 2. Damos enter e iniciaría la instalación. Nos va a pedir confirmación, damos que sí y comenzaría. Una vez terminada la instalación, podemos verificarlo pues yendo a nuestra misma página que habíamos accedido anteriormente, que sería localhost. Damos enter y ya no nos detecta la Apache, así que de esta forma ya estaría desinstalado. Bueno, ahora vamos a pasar a desinstalar PHP. Si se dan cuenta, ahorita nosotros agarramos php-version, se encuentra instalado, así que vamos a instalarlo. Para eso vamos a tipear el siguiente comando: sudo apt remove php asterisco para cualquier versión que se encuentre. Dice que no está. Bueno, vamos a ver lo siguiente, que sería sudo apt-get. Déjame ver si funciona esto. Vamos a purgar mejor PHP y iniciaría con la desinstalación de PHP. Ok, esperamos a que termine la desinstalación de todas las herramientas que instaló con PHP. Después que haya terminado este proceso, vamos a pasar con el siguiente, que sería sudo apt-get auto remove. Damos que sí y esperamos a que termine este comando. Ahora pasamos al siguiente, que sería sudo apt-get auto clean. Damos enter y terminaría. Esto es demasiado rápido. Ahora sudo apt-get remove dbconfig-php. Damos enter, terminaría también. Esto es para verificar si quedó algún registro de alguna base de datos de PHP. Después damos sudo apt-update para actualizar todos los repositorios. Esperamos a que termine el comando. A continuación corremos sudo apt, bueno, verificamos, sería php-version, y como pueden ver ya no encuentra el PHP, así que de esta forma ya estaría desinstalado. Bien, ahora voy a desinstalar lo que sería MySQL Server. Para esto tipeamos el siguiente comando: sudo apt-get remove-purge MySQL Server. También cuando nosotros dimos install MySQL Server, se nos instaló una herramienta, un cliente MySQL, así que lo tenemos que desinstalar. De la misma forma, MySQL el common. Vamos a expandir un poco para que no se pierdan con este comando. Aquí está, MySQL common. Entonces damos enter e iniciará la desinstalación. Damos que sí y esperamos a que termine la desinstalación. Una vez haya terminado este comando, vamos a correr lo siguiente: sudo apt auto clean, sudo apt auto remove. Damos que sí. Esto es para eliminar cualquier rastro que haya quedado. Después vamos a agregar el siguiente comando, que sería sudo rm -rf del directorio var de la librería MySQL. Damos enter y se eliminaría ese directorio que se creó. Para finalizar, sudo apt-update para actualizar los repositorios, y cuando termine pues vamos a ver la versión, sería MySQL-version, y ya no encuentra ningún directorio. De esta forma ya quedó desinstalado todo lo que nosotros habíamos instalado anteriormente. Ahora vamos a pasar con la siguiente opción. La siguiente opción pues va a ser, vamos a tener que buscar la aplicación en internet, que sería SAM. Abrimos un navegador y buscamos, y vamos a descargarla. Para eso voy a descargar aquí donde dice SAM apachefriend.org.download. Damos aquí y acá vienen las opciones para poder descargarla. Vamos a ver,
Por ejemplo, vienen las opciones para, lo podemos descargar, es multiplataforma, podemos descargarlo para Windows, Linux o macOS. Yo voy a descargarlo para Linux. Voy a descargar pues la última versión, que sería esta. Bueno, esta es la última versión. Dice que incluye la última versión de PHP. Vamos a descargar esta versión, 64 bits. Nos pide aquí, le damos guardar archivo, damos OK y esperamos a que termine la descarga. Después de esto, tenemos que irnos al directorio donde se encuentra descargado, que sería en descargas, que lo tenemos, y aquí se encuentra, ok. Lo que vamos a hacer con esto, yo voy a copiar el nombre porque necesito abrir un terminal. Voy a abrir un terminal y antes de todo voy a cambiar los permisos. Para eso voy a hacer sudo chmod más x, agregamos el nombre del archivo junto con la extensión .run y damos enter, damos nuestro password de usuario, damos enter. Y como pueden ver, se puso un color verde y con esto ya tendría permisos para poder ejecutarse. Para poder ejecutarlo únicamente hay que darle sudo, tengo que acceder como superusuario, sudo su, damos enter y listo. Ahora sí damos para ejecutarlo, doy el S, aquí se encuentra. Para ejecutarlo tengo que poner punto, diagonal, el nombre del archivo junto con su extensión y damos enter. Y se nos va a aparecer, se nos ejecutará el instalador. Como pueden ver, aquí lo tenemos, se nos está instalando. Bien, pues esto es mucho más fácil, únicamente hay que darle siguiente, siguiente, siguiente. Acá nos dicen dónde va a estar la carpeta de todos los archivos, que sería opt lamp. Damos siguiente, siguiente y con esto vamos a dar iniciar la instalación. Y vamos a esperar a que termine la instalación. Ya después que termina la instalación, pues nos aparece esta ventana donde nos dice que si queremos que ya ha terminado la instalación y si queremos iniciar SAM. Lo vamos a dejar marcado para que seleccione, le damos finish. Bueno, pues aquí tenemos esta pestaña para poder administrar los servicios, este para poder los registros y este para administrar los servicios. En este caso tenemos detenido la base de datos, Apache ya está corriendo. Así que si yo accedo ahora a localhost, como anteriormente lo hacíamos cuando lo instalamos Apache puro, localhost, van a poder que me aparezca ahora el dashboard pero de SAM, ¿okay? Donde dice que ya está instalado, que algunos detalles. Aquí podremos ver la versión de PHP que tiene instalada. Acá nos dice que va a instalar la versión, ¿dónde está? La versión 7.3.27, que es la versión que nosotros descargamos. Entonces, para poder ejecutar la base de datos, pues lo que tenemos que dar es darle aquí donde dice Start y ya iniciaría el servidor de base de datos también. Aquí cabe mencionar que cuando nosotros instalamos SAM, por defecto nos viene una herramienta que podemos utilizarla desde cualquier navegador, accediendo a la siguiente ruta. Siempre acceder a localhost y phpMyAdmin. Esta es la herramienta que nosotros podemos utilizar para poder crear bases de datos, una herramienta gráfica para poder crear bases de datos, hacer el tipo de consultas, hacer lo que se pueda hacer, ¿verdad? No la recomendaría tanto, igual les recomendaría utilizar la aplicación que anteriormente les dije de Beaver, ya que pues esta es un poco lentona, o sea, a veces se atora un poco y así, pero pues también es muy útil, demasiado útil. Ahora, si ya tenemos todo listo, ya podemos empezar a desarrollar. ¿Dónde podemos agregar nuestras carpetas, nuestros archivos para poder empezar a desarrollar? Bueno, pues como anteriormente les dije, nos dijo la ruta donde estaba. La ruta se encuentra en el siguiente directorio, sería opt, ¿dónde está? Aquí está opt, lam y en htdocs. Aquí, dentro de aquí tienen que ir nuestras carpetas. Ahorita el index que estamos viendo de SAM, el que agregamos ahorita en localhost, sería esto que estamos viendo aquí, sería este index que se está ejecutando, ¿okay? Entonces aquí podríamos agregar nosotros nuestra carpeta. Igual como anteriormente no podemos agregar carpetas porque no tiene los permisos necesarios. Entonces vuelvo atrás para poder ver htdocs, abro un terminal aquí y lo que voy a hacer es darle los permisos como anteriormente lo hice. Sudo chmod 777, le voy a dar -R para agregarlo recursivamente a todo lo que esté dentro. htdocs, damos enter, agregamos nuestra contraseña y con eso quedaría listo. Abrimos htdocs, clic derecho y ya podemos crear nuevas carpetas. Creamos una nueva carpeta que diga mi proyecto con SAM para probarlo, mi proyecto SAM, y listo. Copiamos. Ahora, ¿cómo accedemos? De la misma forma, accedemos a localhost y aquí accedemos a mi proyecto SAM, damos enter y como pueden ver no tiene nada, así que yo podría empezar a agregar en esta carpeta todo para mi proyecto. Por ejemplo, puedo crear un archivo con un index para corroborar, index.html, y dentro de él vamos a crear un texto. Vamos a abrirlo y vamos a crear un h1 para probar nada más mi página con SAM de esta forma.
Listo, guardamos este archivo y ahora voy a recargar mi página. Aquí tenemos, recargamos y como pueden ver ya está cargando. Así que de esta forma podemos agregar. Bueno, uno de los detalles que tenemos que ver es que ahorita si nosotros queremos ver, por ejemplo, voy a abrir un terminal nuevo. Vamos a ver aquí. Aquí tengo un terminal, lo acabo de abrir. Quiero ver la versión de PHP como anteriormente lo hacíamos. PHP-version. Dice que no se encuentra. Igual si quiero ver, por ejemplo, MySQL-version, pues tampoco se encuentra en ninguno de estos dos comandos. ¿Qué está pasando? Bueno, pues de esta manera, cuando instalamos así estas herramientas MySQL y PHP, pues no se agregan las variables de entorno. Para eso tenemos que agregarlo nosotros manualmente. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, pues muy fácil. Únicamente tenemos que ejecutar un archivo y modificarlo con un editor de texto, un editor de consola. En este caso vamos a utilizar Nano, ¿ok? Para eso voy a hacerlo como superusuario, sudo nano, voy a abrirlo con nano. El archivo se llama etc- está en el directorio etc y se llama environment, variables de entorno. Entonces damos nuestra contraseña para poder editarlo y aquí lo tendríamos. Estas son pues las variables de entornos que ya vienen por defecto en el sistema. Les recomiendo que ni los muevan porque pueden echar a perder todo su sistema. Lo que vamos a hacer es irnos al final, antes de finalizar las comillas, y vamos a agregar dos puntos para decir que aquí empieza otra variable de entorno. ¿Y qué vamos a agregar? Vamos a agregar diagonal, opt, lam y diagonal bin. De esta manera, agregando únicamente eso, lo que vamos a hacer es damos control O para escribir, damos enter y ya podemos salir. Damos exit, control X para salir y con eso estaría listo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que escribir export patch. Vamos a exportar el patch para que lo reconozca nuestro sistema. Patch, diagonal, opt, diagonal, lam, diagonal, bin. De esta manera, simplemente damos enter y quedaría exportado. Entonces, nosotros podemos verificar ahora. Lo que hay que hacer es actualizar los repositorios, por sí o por no. Vamos a ver sudo apt update. Damos enter. Y estaríamos actualizando los repositorios. Bien, ya quedaría. Ahora, si yo quiero ver la versión de PHP, PHP-version, como pueden ver aquí ya tenemos la versión que nos decía que habíamos instalado, 7.3.27. Ahora, si quiero ver la versión de MySQL, version, también aquí ya la tenemos. Dice que es la versión .15.1, MariaDB y todo lo demás. De esta forma ya tendríamos actualizar las variables de entorno. Bien, otra de las cosas que les cabe mencionar es que, por ejemplo, si nosotros llegáramos a cerrar esto, por ejemplo, detenemos todo, detener todo y cerramos este panel de control, no se nos aparece como una aplicación como tal, no tiene un ejecutable. Por ejemplo, si nosotros lo buscamos en todas nuestras aplicaciones, aquí SAM, no aparece en las aplicaciones. No, solo nos aparece el instalador que está en descargas. ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, no lo voy a mostrar aquí directamente. Simplemente les voy a decir que ese archivo se encuentra en el directorio de... Aquí está. Ese ejecutable se encuentra en el directorio lam, que estaría en el directorio opt lam. Aquí se encuentran los ejecutables, que sería este de aquí, Manager Linux. ¿Ok? Entonces nosotros podemos... Lo que voy a hacer es abrir un terminal. Lo podemos ejecutar solamente con terminal. Abrimos terminal y vamos a darle esto de acá, manager linux-x64.rum. Bueno, hay que ejecutarlo como superusuario, así que sudo, vamos a ver, agregamos nuestra contraseña, esperamos, lo escribí mal, vamos a ver ahora, y ahí tendríamos ya este panel de control. Como les mencionaba, lo que pueden hacer es hacer un ejecutable. Eso sería un poco más largo el video, así que no lo voy a mostrar en eso. Si les interesa, pues puedo crear un video especialmente para eso. Y ahí podríamos iniciar los servicios. Pero hay una forma mucho más fácil. Obviamente también tenemos que utilizar el terminal, ¿verdad? Tenemos que aprendernos eso. Para iniciar todo, pues únicamente podríamos agregar el siguiente comando en cualquier parte del terminal que estemos. Por ejemplo, voy a abrir una nueva terminal, cerrar esta. Y podemos agregar, obviamente hacerlo como superusuario. Sudo opt lam y el comando start. Agregamos nuestro password y con esto iniciarían todos los servicios de SAM, tanto Apache, MySQL y el otro servicio que venía aquí, que sería ProFTPD. Ya se iniciarían. Para detenerlos, bueno, para verificar, puedo cargar mi página yo aquí, la que tengo ya corriendo en el servidor SAM, y está correcto.
Para detener los servicios sería lo mismo, únicamente cambiaría Start por Stop. Damos Enter y se detendrían. Se estarían deteniendo los servicios y quedaría listo. Si yo recargo esta página, como pueden ver, ya no está disponible. Y también de la misma forma tiene la opción, bueno, la voy a iniciar. Start tiene la misma opción también que anteriormente vimos para reiniciarse, que sería Restart. Damos Enter y se detienen y se vuelven a reiniciar. Como pueden ver, se detuvieron y se reiniciaron. Así que pues, de esta forma está muy fácil también para poder arrancar y detener y reiniciar lo que vendría siendo los servicios, todos a la vez. Bueno, pues esto sería todo en este video. Espero les pueda ser de mucha utilidad. Si es así, espero le puedan dar like al video, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal que me apoyan mucho y pues activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en el siguiente video.